ahora sí. Bueno, les decía, el libro de Dubsich me advierte sobre la complejidad de la biología actual, ella incorpora la epigenética, eso hace una biología muy interrelacionada en el cuerpo entre varios sistemas, pero abierto desde el comienzo al exterior, a la influencia ambiental o a la influencia humana dentro del ambiente, y sabemos que Lacan no desconoció eso. El estadio del espejo, me parece a mí, es un paso eh, que dio Lacan en su tesis. Me parece que a los 31 años Lacan se enfrentó a Freud a la segunda tópica y siguió largos años discutiendo con la segunda tópica. Él lo dijo algo así, creo que en Caracas era, ¿no? También. Hacia el final discutía la segunda tópica. El estadio del espejo es una discusión con la segunda tópica. Y habría el otro de Lacan con mayúsculas, son la manera de poner en letras una idea que ya está también en el estadio del espejo, pero estaba ya también eh, incoadamente en la tesis. No hay un progresivo crecimiento y desarrollo desde el interior al exterior. O sea, la corporalidad humana está abierta y solo se fabrica como humana a partir del exterior. La imagen del semejante ahí cumple ese papel. Bien, cuando uno analiza lo que fue la evolución del psicoanálisis, en Freud hay más bien una descripción de un determinismo familiar, del deseo de los padres, todo eso. En Lacan también, pero me pareció a mí, ustedes dirán, que la Acotadamente en discursividad... Freud, ¿no? Acotadamente. ¿Eh? Acotadamente. Sí, sí, acotadamente. Además, tenés razón, Totem y Tabú tiene una dimensión filogenética, por lo tanto no es a secas eso. Lo que digo es que en la descripción de los tratamientos hay mucho de ese clima familiar, el deseo de los padres. Creería que creación del discurso amo excede un poco lo familiar, es más allá que lo familiar. El discurso amo, además con esa dimensión histórica que tiene en el Seminario 17, el amo antiguo, el amo moderno, es un poco más allá de la familia. Crea un clima de elucidación más allá de la familia, pero el discurso amo está escrito, me parece, a partir como retroacción del psicoanálisis, por lo tanto es un- la condición previa donde el psicoanalista va a intervenir, la condición previa es ahí donde el psicoanálisis va a extraer sus determinismos. El discurso Amos tendría como un factor determinante y sobre lo que interviene después, de cierto modo, eh, el analista. El discurso Amo introduce el sujeto y es un campo que el psicoanálisis recorta de lo que va a ser el suelo de su operación, algo así, y el límite también, porque el discurso amo introduce ese uno, ese 2, ese tachado A, por lo tanto, a mí me parece, le sugiero esto, que mientras dure la vigencia del discurso amo la enseñanza de Lacan, siempre eso es la prescripción de aquello sobre lo que va a operar el sujeto, el analista. Bien, pero me parece que es un poco más allá de la familia. Significante ese uno es un, excede el campo familiar. Quiero decir que no queda del todo enrollado en la historia dípica. Ahora, cómo excede la familia y la historia dípica tiene su complicación. Es lo único que puedo decir. Campo del determinismo, entonces, en Freud en los estudios sobre la histeria, lo que yo vi es que va conjunto a la hipótesis del inconsciente.
Y el material sobre lo que opera el determinismo en esa primera fase es, primero, la presentación del síntoma, que a mí me parece un momento muy fuerte, en el sentido de, no es lo mismo que el olvido. La, la, Lacan mismo le da ese poder, la subjetivación que hace el síntoma, que modifica el cuerpo, es de un estatuto mm, mucho más fuerte que un olvido, me parece a mí. Que el psicoanálisis se aboque al síntoma, le da su fuerza y su presencia en el siglo, para decirlo como Lacan. Si fuera nada más que el chiste y el olvido, me parece que el psicoanálisis sería otra cosa, porque no interviene sobre el campo neurológico, psiquiátrico y médico que intervino al comienzo. Entonces, psicoanálisis intervino con una propuesta de intervenir sobre el síntoma. Los casos de Isabel R., de Cecilia M., que estaba releyendo muchas veces, intervienen sobre además el síntoma histérico está muy pegado a síntomas físicos ellos mismos. Las Mm, dificultades para caminar podrían tener que ver también con dificultades fisiológicas, reumáticas o algo así. Y sobre eso se agrega un dolor psíquico. Entendí eso de los estudios sobre la histeria, que puede tener una cierta base que se agudiza con el dolor psíquico. Bueno, digo, me parece que la implicación del cuerpo es central, que eso se fue el arranque, que la hipótesis del inconsciente es intervenir en la determinación que, no sé, una cadena asociativa provoca en el cuerpo. Y intervenir allí significa intervenir sobre un determinismo, una determinación inconsciente que está en el discurso, pero que además hay un tiempo. No es en el tiempo primero, sino en el tiempo segundo, cuando se recuerda. En los estudios sobre la histeria todavía está vigente la hipnosis. Ese lugar pronto va a ser abierto por la transferencia. Pero digo, en el comienzo, la presentación de esta determinación ya tiene una compás temporal bitemporal. Primer tiempo, segundo tiempo, el desencadenamiento del síntoma el segundo tiempo. Lacan va a complicar muchísimo esto, pero lo que yo le quiero presentar es que la hipótesis del inconsciente está ligada a la palabra determinación. Y la palabra determinación en el contexto cultural actual se puso compleja, complicada. En la hipótesis del inconsciente, ¿cómo presentarla hoy de un modo que no sea el dogmatismo del siglo XIX con la determinación? Que tenga alguna verosimilitud. Por ejemplo, me parece que la lectura que se puede hacer de Lucicha cabe mejor con la presentación de las series complementarias. Eh, es un, es un problema, se puede discutir mucho. Me parece que el psicoanálisis recortó Lacan al significante. La subjetivación de Lacan tuvo en un primer tiempo ligada al sujeto del significante. Después parecería que se complejizó. O sea que no, esa presentación inicial de varios años, 10, 15, no tiene vigencia total en la obra de Lacan. Pero el método recortó a un cierto campo la intervención. Bien, los convoco a esto. El psicoanálisis tiene un cierto método que restringe su accionar, lo acota, le da un campo de validez a sus términos. No se puede tomar como una cosmovisión y sacar el término así nomás de su campo de surgimiento, decía Freud, peligroso, y extenderlo sin más a otros territorios y hacerlo como si uno dice sujeto y chau, eso vale para toda la ciencia, para todo, para la filosofía y todo. No, no es así. Sin desconocer el esfuerzo de Lacan por hacer que el descubrimiento freudiano, la razón desde Freud es un texto de ello,
intervenga subvirtiendo toda la tradición filosófica, pero es una operación que tuvo que hacer Lacan, presentar Lacan y romperse Lacan, y hay que ver también qué vigencia tiene todo eso, puede seguir teniendo. La pregunta es entonces, bueno, en Freud hay un determinismo. Lacan lo retrabajó, no sabemos nada, cómo fue a parar todo eso a la enseñanza de Lacan, cómo se trasladó. Es complejo y bueno, tengamos cuidado. Pero lo que primero me llamó la atención, si se puede, si dejamos un rastro de eso, es el determinismo en ese momento freudiano, inicial o posterior. No puedo decir mucho de lo posterior. Sé que Raúl estuvo trabajando sobre el método. Hay algo del método psicoanalítico en el inicio que implica una suposición basal de que hay un determinismo inconsciente. Ahora, tiene varias formas, no tiene una sola presentación eso, pero parecería que hoy día, si uno hace diagnóstico, la gente que hace diagnósticos, si se habla de estructuras clínicas es porque el determinismo impone una necesidad. Cuando se habla de estructura clínica es una necesidad, digamos, que se imprime al síntoma. Síntoma, si uno dice síntoma histérico o síntoma obsesivo, eso quiere decir que la estructura imprime un formato al síntoma, o que coincide. ¿Está mal dicho? No es que imprime, sino que hay una diversidad, pero esa diversidad está impresa por una necesidad, algo así. Todas estas son palabras muy coloquiales, yo lamento, pero si las volvemos, recitamos técnicamente, no se entiende el problema. La hipótesis de inconsciente estaría ligada para mí a la imposición de una necesidad. No es lineal, tiene un formato temporal, está temporalizada. Lacan después formalizó esa temporalización de diversas maneras, pero esa es la propuesta. La propuesta es, ¿qué vigencia actual tendría hablar de determinismo y de imposición inconsciente de alguna necesidad sobre la subjetividad? Necesidad en el sentido de, como una ley impone una necesidad, la ley del significante, dice Lacan. Más, en Insú habla de la intención significante, que es una expresión rara, rara, rara. Pero pregunto, ¿puedo hacer una pregunta o no? No todavía, Yo no, quiero porque decir algo. Yo quiero decir organiza algo, Marta. Martita que organice, dejo yo, antes de conversar con nuestros invitados, que estás acá, Sergio, te vi. ¿Se escuchó algo, Sergio? Sí, sí, solo que bueno, yo llegué empezado, me parece. Pero sí, te Bueno, no escuché todo. sé, Raúl, ¿se entiende algo? Sí, sí, Bueno. sí, sí, sí. Dialoguemos. Sí, Graciela, me espera parece, un poquito, sí, organiza Marta. varios tenemos algunas cosas para decir, pero a ver, les damos prioridad hoy a los invitados y después, Bueno, evacuemos la pregunta de Graciela, que si es referida ahora, te propongo, y después dialoguemos, que va a ser más largo con los invitados. Y después No, yo te preguntamos quería decir nosotros. solo esto, Juan. Yo te quería, ya que hablaste de Lanzhou, te quería preguntar si no pensás eso que acabas de decir respecto del esfuerzo de Lacan por salir de la determinación, y si a partir de, no sé si de Lanzhou, a partir de Upir, diríamos, la fuerza que él pone en la contingencia no tiene que ver con este salir de la necesidad. Eso es lo que te quería preguntar. No sé, yo como lo veo, es que Lacan, Sí. ponemos las cadenas de Markov en el comentario de la carta robada, implica que la necesidad y el azar no se excluyen. Y me parece que la fórmula final más definitiva de Lacan, pero una proclama mía, hay que estudiarlo, no está estudiado. Yo lo hablé con Guille Gonfey, a ver, ¿por qué no pusiste
la lógica modal donde va en los cuadrángulos de la sexuación. Me dijo, porque es confuso. Me dijo eso. No sé, le digo, me parece que la lógica modal es lo que vino en el lugar último de la temporalización para la época de la sexuación. Ahora, después en la época nodal, no sé, en la época nodal es otro misterio. No hay que hablar rápido de la época nodal, pero evidentemente la estructura nodal captura la temporalidad en ese momento, en ese tiempo de la subjetivación. A explicar eso ya se murió Suri, se murió Lacan, no sé quién. Decía, la última periodo que dice algo entendible, que se puede estudiar, es la lógica modal, que no es la necesidad pura, es lo necesario, lo contingente, lo posible y lo imposible. La imposibilidad la pronunció Lacan, como lo veo yo, al comienzo. No fue hegeliano Lacan, porque la categoría de lo real no es hegeliana, es imposible, es lo real, es una categoría que quebró muchos supuestos filosóficos de la época. Un hegelianismo ambiente, todo eso está en los seminarios primeros. Pero después Lacan ordenó con la lógica modal y eso está en los tiempos de la lógica de la sexuación, en el seminario mm, de Lambert no me acuerdo, pero al final de Saber del Analista está, y está en Ancor. Ahora, la lógica modal después no tiene más presencia, creo, más que en el No du PCR, y él tiene un diálogo con el lógico modal Intica. Y ese diálogo, esa discusión es importantísima para este tema, pero también varias veces intenté, ya le digo, estuve consultando a algunos de la escuela que estuviera más cerca de la lógica y no pasa nada. No se, no se pudo abrir. Y no creo que se pueda abrir porque no estamos en condiciones actuales de poder abrir eso, pero sería necesario saber que existe. La que dirige toda la batuta es la Marta. Llamen a Marta, pregunten a Marta. Las Marta, Marta. ¿se escucha, Marta? ¿Qué batuta? ¿Se escucha lo que digo o no? ¿Tengo audio o no? Sí, Sí, se escucha. Ah, Entonces, nada, que quería sí, abrimos entonces a los quería sí intercambios. una nota, una apostilla. Me parece que cuando don Juan hablaba del determinismo freudiano, yo creo que hay que unir ese determinismo freudiano a un principio de la lógica que es el principio de razón suficiente. Quiero decir que Freud buscaba con su determinismo fundar algo y darle a ese algo un principio de razón suficiente. Si les interesa, se puede consultar, los que tengan ganas, el nexo que existe entre principio, razón suficiente y determinismo. Nada más, eso. Sí, el principio de razón suficiente es Leibniz, suponete, Claro, sí, naturalmente. claro, sí, Lo que sí, pasa es que sí. esa me parece que responde a los cuadros epistemológicos del siglo XIX, que hay algo de un quiebre del principio de razón suficiente. Creería eso. Pero ya que lo sacás, propongo, no tengo ninguna seguridad porque no estoy pudiendo recorrer fácilmente una cosa así. A mí me parece que importa en la clínica. Te vuelvo a decir, en la clínica más práctica, todo el debate queer está descansando sobre supuestos del siglo XIX. Y más, quienes hablan por televisión, hablan de otros siglos. Les digo, lo que me impactó de Lucicha es que Lucicha presenta apenas un cuadro de la complejidad del determinismo biológico
que no tiene ya más nada que ver con la epistemología de los siglos precedentes sobre la biología del cuerpo humano. Entonces me parece que eso también va creando un contexto en el que trabajamos nosotros diferentes. Catherine Millot tiene una teoría sobre que repite otro analista anterior de la época del 40 o del 50 norteamericano, que habla de las madres trans. Hice 2 videitos en lo de Bernasconi. Hablar de la madre trans es colocar en el lugar de la causa un prototipo, una generalización hecha de atributos que hacen un manojo que permite predecir. Si vos ves la madre así, entonces va a salir un trans. Ese razonamiento causal que tanto combate Lucicha es un horror para el psicoanálisis, porque si vos podés reconocer los atributos mirando, y no retroactivamente en el análisis del hijo. Si vos podés mirar una madre y predecir una alta posibilidad de que tenga un hijo trans, hay algo que no anda, el psicoanálisis no es así. Y menos colocar un prototipo madre de trans. Hablar en esos términos se opone al caso uno por uno, cada caso es nuevo, todo eso. Entonces, la construcción conceptual está implicada en esto, está implicada la clínica, se lo voy a decir así. A mí me pareció que la clínica, sobre todo en estos momentos, que se va abriendo a nuevos formatos, las estructuras clínicas son la predicción de una necesidad, me parece a mí. Reparte una necesidad, permite una predicción. Entonces es complicadísimo las consecuencias clínicas de no estudiar con fineza cuál es el campo del determinismo que permite trabajar la hipótesis del inconsciente y qué excluye. Me parece que la madre del trans es una configuración terrible que pone en circulación Catherine Millot con otro analista precedente y que me parece que ahí ancló otra vez Miller y me parece que eso nos permite escuchar los trans, qué sé yo, y enterarse qué dicen ellos. Si vos ya sabés, ¿no? Sobre qué es la cupla madre-hijo, además sobre lo que tiene de prejuicio sobre especialmente la madre. Eh, bueno, corto ahí y me parece que tiene un interés clínico y escucho a nuestros invitados y si se prendieran en algo de esto, digo, tenemos grandes planes con esto, pero empecemos por algún lado. Raúl, ¿tu proximidad a Freud te sugiere cosas? Sí, sí, Para no empezar sé. un poquito nomás, tirate Bueno, algo. algo breve, quería escuchar más bien, con prudencia antes de tirar cosas. Que sí, es un tema riquísimo. Lo que sí diría de inicio es que es cuando vos me hablaste del tema del determinismo, bueno. Me interesó a partir de que vos lo mencionabas, pero no me capturó inmediatamente el interés, digamos, no le vi rápidamente el interés, pero, pero me parece que es un tema fundamental, la verdad, es que lleva ciertas, que ponerlo que ponerlo como foco a prestar atención nos lleva a cuestiones centrales del estado de las cosas en el psicoanálisis en la actualidad, ¿no? Vos te preguntabas en algún momento cuál es, bueno, qué se hace con eso hoy, ¿no? Siglo XXI, me parece, o bueno, Sí, sí. ¿no? Que cómo eso juega eso, tema que viene desde el siglo XIX y bueno, está bien, hoy, digamos, ¿dónde está? ¿Qué se hace con eso? Y para ir rápido y no demorar yo demasiado,
Hugo Gordo, te ubico por la imagen y tu nombre y apellido ahí abajo. Este, hizo algo que para mí fue clave de las vueltas que le estuve, las primeras cosas que se me estuvieron ocurriendo, ¿no? Que es la relación entre determinismo y razón. Razón suficiente y razón. Porque si uno se pone a hacer un rastreo, que mucho más de eso no pude hacer entre que hablé contigo, Juan, y hoy, un punteo rápido de cosas que dice sueltamente Lacan sobre el determinismo en muchos momentos, siempre es la cuestión de una suposición básica que aquello que no parece tener explicación la tiene. Lo Bien, digo bien. mejor, para no recurrir a la palabra explicación. Aquello que no parece entendible en razones, digamos, puede ser entendido, puede ser razonado y entendido. Y ahí tal vez me bandeo un poco diciendo entendido, porque se trata de entender, y el entender, que es una palabra muy del léxico común, ¿no? No genera para nosotros, y voy directo al punto, digamos, el tema de que no es simplemente Freud dice, perdón, digresión previa. La primera referencia que encontré en Freud al determinismo, en uno de los primeros textos, creo, de 1900, antes de 1900 seguro, es la idea de que todo aquello que no parece estar sujeto a ley o razón, que parece estar sujeto a alguna casualidad o alguna disfunción, alguna cosa que simplemente no anda como andaría normalmente, todo está sujeto a una ley, ¿no? No se puede ignorar, dice Freud, palabras textuales, el reinado de una ley y un orden, digamos. Por supuesto que se va a entender por ley, por orden, va a ir cambiando, y él rápidamente, yo diría que desde el inicio, no es la ley de la neurobiología, precisamente, entra en el psicoanálisis a partir que él ve que hay cosas que las leyes y el orden que recorre la neurofisiología no alcanza, que ahí y que estas cosas dependen de otro orden y de otro tipo de ley. Eso es esencial. Y a mí me parece que no es un tema menor el hecho de que actualmente aparezcan de repente corrientes en el psicoanálisis que no advierten esto que es absolutamente básico de Freud. Este, y el hecho de que no esté suficientemente claro por qué no lo es, ¿no? Y que muestra que, bueno, la verdad que si uno se pone a ver, leer Freud, que a veces uno piensa que debería leerse más de lo que se lee. Va, no, yo no lo pienso francamente. Bueno, pero, pero llego hasta ahí, podría seguir, pero no me No, quiero, no, vos no sabés quiero que es ocupar muy tiempo. valioso lo que colocaste, porque me enfoca bien esto. Primero, que no se trata, para Freud se trató de recortar un campo específico de determinismo, ley o lo que sea de razones que no eran las neurológicas o las biológicas. Recortó ese campo. Segundo, que no es un campo el chiste, el sueño, no es un campo de la sin razón, del sin sentido y punto, ni casuales, que hay en eso alguna razonabilidad que conjeturar, razones, leyes, determinismo. Ahí entra la hipótesis del inconsciente, se fue construyendo. Bien, eso es como un umbral, el piso a partir del cual se construye el problema. Bien, que hay que recuperar, no se trata que el sueño es sin sentido, mero producto del azar, una cosa, no, tiene su lógica. Ahí empezó el psicoanálisis, digo lo del síntoma también. Y Freud va elaborando esa lógica, esa razón
eh, que después da lugar a que Lacan diga la razón desde Freud. Hay una continuidad en el racionalismo occidental, por así decirlo, en dar explicaciones, etc. Decía, bueno, a mí me parece que eso Lacan lo produce de un cierto modo, después lo va cambiando, lo va complicando, lo va... Bien. Gracias, Raúl. Claro, claro, sí, eso que decís, Raúl, me parece, este, sí, primero y principal, digamos, tenerlo en cuenta. Una cosita agregaría a lo que antes decía Juan Carlos. Me parece que lo que después se denomina con las formaciones, el nombre de formaciones del inconsciente, que bueno, es más, parece un término lacaniano que freudiano, pero referido a lo que ha hecho Freud con el olvido, el chiste, bueno, la psicopatología de la vida cotidiana. Este, pero que me parece que no son ajenas al síntoma en el sentido de que me parece que Freud se da cuenta, se va dando cuenta que no puede afrontar el síntoma directamente. Entonces son apoyaturas y lugares donde él encuentra también un orden de determinación o de razón, tomando las palabras de Raúl, este, que que le dicen, que van diciendo al público el que él va construyendo, que algo de todo eso puede ser entendido en otros términos que cómo se venía abordando por la medicina, ¿no? Por ejemplo, por la psiquiatría de la época. Bueno, seguí ordenando, Marta. No sé, le toca a Sergio a ver si ya estás como para proponer algo o esperamos. Eh, no, acá estoy. Eh, no, ¿querés contarnos si estuviste pensando en una cuestión al respecto a partir de la invitación? La verdad que no, porque ni siquiera entendí muy bien por qué me invitaron, pero porque yo de la verdad que del tema de determinismo y todo eso no entiendo nada, no sé nada. Pero escuchando ahora, en realidad, Sí, se me pero me ocurrieron parece que algunas... vos tenés algo que ver con Freud. Sí, Claro. sí, claro, Por eso te Con Freud invito. sí. No, Las no mentas es, dicen eso. no es por No, con Freud descolgado sí, mío. con Freud Las sí, pero letras de los no, libros. no puntualmente el Eh, tema del determinismo, pero bueno, escuchando un poco lo que estaban diciendo, se me ocurrió lo siguiente. Eh, Partir un poco de lo que le pasa a Freud a partir de la muerte del padre. Y es que él entre enero y septiembre de 1897 está buscando la causa de la histeria. Y se le ocurre que tiene que ver con la seducción paterna. Este, Digo, porque ahí me parece que pone en juego un determinismo. Hay una carta que creo que es de febrero del 97, en donde cuenta un diálogo con una paciente en donde ella está hablando de ciertos... Bueno, hay una cuestión muy interesante porque como hay dos versiones, por un lado están las cartas publicadas por Caparrós y por otro las cartas completas de Amorortu, que aparece traducido distinto en donde esta paciente por un lado dice hay ciertos nombres que no se pueden decir y en la otra traducción habla de ciertos hombres, no nombres, ¿no? Y entonces, al finalizar el relato que le está haciendo Freud a Flies, dice que él le dice a la paciente, bueno, estas cosas siempre tienen que ver o con un padre, o con el padre, o con un hermano. Y ella le dice, con mi hermano nunca tuve nada que ver. Y entonces Freud le dice, entonces es del padre. Punto. No hay otra chance. Es el padre. Este, y después
en una carta de abril de 1897, él hace aparecer ahí las fantasías histéricas, ¿no? Es muy interesante porque en ese momento Flies le está como pidiendo que publique esta teoría sobre la etiología de la neurosis, que no sería otra cosa que la seducción paterna. Y Freud le escribe diciéndole de que no puede darle el gusto porque hay algo que todavía se está revolviendo, que van a hacer un nuevo bicho, pero que no sabe qué tipo de bicho va a ser. En el medio de todo eso, Freud le habla de las fantasías histéricas, pero es muy explícito cuando explica de qué se tratan estas fantasías histéricas. Y dice que son cosas vistas u oídas con anterioridad, cuando todavía eso no podía ser significado, y que entonces después eso da lugar a las fantasías. Es decir, que las fantasías de todas maneras están asentados en algo que ocurrió en la realidad, ¿no? Digo, es como que está Freud en el plano de la realidad, la seducción paterna, las fantasías en base a algo visto u oído. Pero la importancia que tiene la aparición de las fantasías es que se empieza a desdibujar de a poco el lugar de la perversión paterna como causa, como única causa, ¿no? Entonces, si se empieza a desdibujar la causa de la seducción paterna como el causante de la neurosis, hay otra carta en donde dice primera generación perversión, segunda generación histeria, ¿no? Si se empieza a desdibujar, lo que se empieza a desdibujar es la causa única. Ya no habría una causa de la neurosis. Entonces ahí el determinismo de Freud empieza como a vacilar un poco, ¿no? Cuando él iba atrás del padre, hay una carta de enero del 897 donde dice habemus papam, ¿no? O sea, tenemos un padre. Después hay otro sueño en donde él confirma la cuestión del padre. Y después viene la carta del 21 de septiembre, de la famosa Ya no creo en mi neurótica. Y ahí hay algo muy interesante. En una carta de agosto, o sea, previa a la de septiembre, o sea, previa al viaje de vacaciones, en una carta de agosto, dice ahí que está ocupado en su propio análisis, que es durísimo, pero que es una pieza intermedia necesaria. Lo dice en esos términos, una pieza intermedia necesaria. Y habla de su análisis, ¿no? No sé, como yo no sé alemán, no sé qué palabra habrá usado cuando se refirió a ese análisis. No sé si habrá usado análisis, habrá usado self-analysis, no sé. Pero aparece la palabra análisis, al menos en castellano. Ahora, después de Ya no creo en mi neurótica, se desencadenan en Freud una serie de recuerdos infantiles. E inmediatamente después de eso aparece Edipo Rey con Hamlet. ¿Por qué señalo esto? Porque a partir de que ya no cree en la teoría de la seducción paterna, ya no cree en eso como causa, no que no crea en la seducción paterna, porque ahí también hay que diferenciar. No es que ya no cree en la seducción paterna como que todos son fantasías histéricas, sino que no cree en la seducción paterna como causa, que no es lo mismo, ¿no? Y a partir de que se le desencadenan estos recuerdos infantiles, hay una carta de octubre, donde ya apareció Edipo y Hamlet, en donde él dice, después de las vacaciones, se desencadenó mi autoanálisis, que antes de ella no había ni noticias. Y uno se pregunta, ¿cómo es eso? ¿Cómo que no había ni noticias si en una carta de agosto, antes de irse de las vacaciones, dice que su principal paciente es el mismo que está en el análisis, que es duro, pero que es una pieza necesaria? ¿Por qué entonces en octubre dice que de ese autoanálisis no había ni noticias antes? Porque justamente las fantasías infantiles cobran ahí, tienen un giro. Ya no se trataría
de los recuerdos infantiles, perdón, ya no se trataría entonces solo de las fantasías histéricas que se asientan en algo de la realidad, sino que a partir de la carta del 21 de septiembre, en donde ya no habría diferencia entre la realidad y la realidad psíquica, ¿no? que plantea Freud en esa carta, se desatan en él los recuerdos infantiles, que obviamente sabemos que como cualquier recuerdo infantil va a ser también un recuerdo encubridor, ¿no? Y ahí comienza para él lo que es su autoanálisis, tomándolo a Flies como otro, que es muy interesante también el trabajo de Mayet Vitar, ¿no? Sobre la relación de Freud y Flies, en donde este lugar del otro, como Mayet va siguiendo las cartas también de Freud, como Freud va vacilando también en el lugar que le va otorgando a Flies, ¿no? Y esto es muy interesante porque él en la carta de noviembre dice, bueno, ahora entiendo por qué se ha detenido mi autoanálisis y es porque uno no puede analizarse a sí mismo, si no, no habría neurosis, qué sé yo. Sin embargo, luego de publicado la interpretación de los sueños, en octubre de 1899, en diciembre, él le escribe una carta a Gompers, al hijo del filósofo, que parece que Gomper le manda en una carta una colección de sueños que él había intentado analizarlas en base al método de Freud y que no puede. Y entonces ahí Freud le dice, bueno, si usted tiene tanto amor por la verdad filosófica como la verdad en general, yo le propongo que inicie un autoanálisis y yo puedo representar el lugar del otro para su autoanálisis. Curiosamente, en una carta a Pfister, de mucho tiempo más adelante, Pfister le recomienda le deriva una médica y él le dice, con gusto la tomaré y representaré el lugar del otro para su autoanálisis. O sea que en ese self-analysis, que ya está todo claro, que es mejor traducirlo como análisis de sí y no como auto, Freud ya incorporaba ahí ese lugar de otro, ese lugar del otro. A ver, todo esto pareciera que no tiene nada que ver con el determinismo, pero me parece que sí hay en Freud un recorrido del inicio de un fuerte determinismo donde se busca una causa y que cuando justamente empiezan a aparecer las fantasías histéricas, los recuerdos infantiles, esa causa que era tan fuerte al principio, que era la seducción paterna, se empieza a desdibujar y me parece que empieza a ir hacia un lugar más indeterminado, ¿no? Y que ese camino hacia algo más indeterminado lo lleva a poder pensar, por ejemplo, en el capítulo 7, la interpretación de los sueños, la primera tópica, porque ya no se depende de algo que parte del aparato, ¿no? El núcleo psíquico separado, el núcleo patógeno, ¿no? Sino que ya hay algo que es más estructural. El aparato psíquico ya no hace falta ese hecho de la realidad que produce el trauma y la disociación del aparato, sino que ya el aparato está ahí, ¿no? Como podríamos decir, parafraseando a este escritor colombiano que ahora no me acuerdo el nombre, cuando el hombre abrió los ojos, el aparato psíquico ya estaba ahí. ¿No? Como que no hace falta esa cosa de la realidad, esa cosa traumática, como por ejemplo en la fórmula canónica del síntoma, ¿no? Primer punto, un suceso sexual traumático infantil a reprimir, ¿no? Como que había algo que determinaba, ¿no? La ruptura del aparato. Y me parece que eso es lo que se va aflojando en Freud, ¿no? La necesidad de ese punto, que no sé si termina de renunciar del todo, porque, por ejemplo, podríamos ver un cierto determinismo también cuando en la metamorfosis de la pubertad plantea que, bueno, que ahora la pulsión
encuentra una nueva meta, ¿no? Que es la reproducción y por ende un objeto adecuado que sería el heterosexual. Y ese punto de la filogénesis en Freud estuvo presente del principio al fin. En, en más allá del principio del placer, en el punto 3 cuando empieza a hablar del nuevo dualismo pulsional, aparece nuevamente el tema de la filogénesis, ¿no? Con lo cual ahí hay un cierto determinismo, ¿no? La pulsión, en términos de buscar mantener la especie, se orienta filogenéticamente. ¿Puedo Sí, hacer un vos rápido decís, comentario? Un sí, rápido sí. comentario. Mm. Y muy interesante, todo y amplio el desarrollo de Sergio. Solo una, se me destaca un problema que se encuentra que encontramos con este tema, que es la complejidad, la diversidad de cuestiones y la dificultad para articular una serie de planos y de aspectos distintos que nos hacen, que nos obliga casi a diferenciar, bueno, qué tipos de determinaciones existen, digamos, si qué lugar dar a lo indeterminado, si es amplio, si es mucho, si es poco. Sí, no es Ujú, solo la biológica, la discursiva, el significante y la lógica, en fin, una dispersión de problemáticas. Y yo encontraría un solo, vos, Sergio, perdón, por dijiste favor. algo que yo me prendí allí, ¿no? Cuando Freud, no que concluye, sino lo dice, hay una definición que me parece que hay que agarrarse de eso como que no es cualquiera. ¿De qué es lo determinante? ¿Qué quiere decir determinación? ¿Qué contiene una determinación? Y Freud dice, son cosas vistas u oídas, cosas Ujú, escuchadas. Eso está siempre. Ese es el mástil al que el tipo se ata, digamos. Ese es el método. Por ahí va. Todo ha de respaldarse en cosas vistas u oídas. Todo procede del campo discursivo. Los mayores problemas y las mayores perdiciones y extravíos y confusiones y esto y lo otro. Pero siempre se trata de eso. Digamos, hay una determinación que es discursiva, si uno no es no es neurofisiológica, ujú, digamos, y es discursiva, y discursiva porque yo decía de entender no solo lo que entiende uno, sino lo que entiende el paciente, porque un análisis es una construcción la hacemos nosotros con el analizante. Al analizante le tiene que dar la cuenta, digamos, ¿no? Y ahí no hay tutía, no hay esa es la piedra de toque. Bueno, me estoy excediendo. Yo quería una cosa breve que para mí, y ahí me quedo, ¿no? Que bueno, Lacan va a decir la razón desde Freud, ¿no? Creo que lo mencionó Juan Carlos al comienzo, ¿no? Es el título. Y esa razón la va a explorar en términos lógicos, sigue una lógica. Y la novedad de la lógica, y esto es hacer un punteo a la gruesa, digamos de a dónde va Lacan, y Lacan llega, abre un terreno para la ciencia porque considera el psicoanálisis que no puede no estar inscrito en el movimiento de la ciencia, nace de ahí, lo dice él con todos los términos, digamos, pero abre algo diferente que tiene que ver, por eso recurre a la lógica, con el pasar de una lógica binaria a una lógica ternaria trinitaria, ¿no? La función del tres, ¿no? Y los famosos tres. Y esto me parece que es la clave de la razón ahí de Freud. Y hay otro punto, y digo, y esto ya dejo y me quedo a oír, que es la relación entre determinismo y libre albedrío.
La Mm, relación eso, ¿no? sí. Clave. Y digo libre albedrío y ni siquiera digo, uso la palabra libertad. Porque Freud, una de las primeras consideraciones de Freud sobre el determinismo es, y él es interesante porque dice él dice algo así como que los mayores defensores del determinismo le objetan a su método en ese momento, es la sugestión, que incide sobre, digamos, que tiene una influencia sobre arbitraria, digamos, libre sobre el paciente, digamos. Y él dice, y es curioso que sea, esa es la idea, que sea un determinista el que piense eso, porque supondría que el libre albedrío no tiene determinaciones, digamos. Y entonces aquí hay una cosa muy interesante, que es lo que señala Lacan respecto de la subjetividad científica contemporánea, moderna, que es que cuando habla de psicosis social, la única vez que habla de psicosis social ahí en el postscriptum de una cuestión preliminar, digamos, que dice, habla em, del determinismo como una coartada, digamos, como una coartada que ponemos para justificar una acción, entonces nos consideramos determinados. Freud ya había objetado eso cuando se refiere al compromiso del yo en los sueños, digamos, ¿no? En el sueño. Este, y ahora, esa es una clave. Eso es clave, digamos, que el determinismo no, porque si no seríamos, no es que no se puede dejar de ser determinista, y él habla del determinismo como universal, no se puede dejar de ser determinista porque si dejamos de ser determinista estamos locos. Creemos en que somos libres de determinación. Rechazamos lo inconsciente, que negamos nuestras determinaciones. Ahora, lo interesante es que eso no nos descompromete, no lo descompromete a Freud. Él puede ser determinista a ultranza, digamos, sin por eso descomprometer al sujeto. Hay que hacerse cargo. Eso es lo que te dice Freud. Estás completamente, no niegues tus determinaciones, hazte cargo que las tienes y actúa a partir de ahí, decide, digamos. O sea, hay un condicionamiento del libre albedrío, perdón, no digo condicionamiento, digo, hay una intimísima, estructural relación entre el libre albedrío y el determinismo, que es clave del psicoanálisis, porque es la clave de la locura y del entendimiento, por ejemplo, de la relación entre locura y psicosis, ¿no? Y paranoia, digamos, ¿no? Uno puede estar loco siendo neurótico, y puede estar psicótico, digamos, tener alucinaciones, delirar, sin necesariamente tener siempre una posición loca. En fin, o sea, ese juego entre locura y psicosis, que es tan importante, digamos, es una clave fundamental del psicoanálisis, porque si no nos inocenta. Yo encuentro que Bien, bien, hay permitime que claro, sí, también, discúlpame, no, me seguí, mandé. disculpame que subraye bien esa paradoja. Yo quiero asimilarla para sostenerla también. La paradoja esa es, es valiosa porque se trata de que Freud insistía en esta determinación, pero a la vez al sostener la responsabilidad moral o algo de ese orden, no hace que uno se excuse de ser una víctima del determinismo, no te podés, hay un límite que sostiene algo de la responsabilidad moral, digamos. O sea, no podés sentirte como una entidad del universo afectado por el azar de los átomos que te golpean y punto. El Sí, punto donde se eleva
del suelo, la responsabilidad moral, respondería a otra cuestión que el determinismo acerca. Entiendo, es un lío, es un problema. Sí. Bueno, hoy... Una última cosa que dejé ahí ya llego, porque no, que es que esto de la relación entre libertad, libre albedrío o libertad, si quieren, digo, pero digo libre albedrío en relación al determinismo, porque me parece, y es un tema, yo me prendí en eso y es un tema muy interesante, que es un tema, que es un tema teológico, que es el tema de del conflicto entre libre albedrío y predestinación. El tema de debate, hay un célebre debate entre Erasmo de Rotterdam y Lutero, que realmente es muy interesante, porque es muy interesante cómo tratan de ceñir hasta qué punto el ser humano es responsable de sus actos, es decir, tanto de sus logros, de sus pecados, esto y lo otro, y cómo es la relación, digamos, con respecto de Dios. Si somos libres, nosotros nos determinamos o Dios ¿no? O nos determina. Este otro con mayúscula, eterno, Dios, ¿no? Este otro como un Dios que nos determina y nosotros, bueno, vamos a la saga, ¿no? O no, o esa intervención no es en la intervención del sujeto, sin que el sujeto juegue su carta, ¿no? Que es la posición del catolicismo, a diferencia de la protestante, que en última instancia la protestante está sujeto a la predestinación, digamos. Bueno, pero ya ahí me fui para cualquier parte. Pero es el debate Discúlpenme que me haya extendido tanto. el debate Dos, de Quería Trento. decir Me una parece que cosa, entre si se paréntesis. puede. ¿Quién habla dos hasta cosas. ahora? Yo, Sergio. Rosa, Ah, Sergio, te hola. agradezco esto. Has subrayado el movimiento de la causalidad, por así decirlo, pero en un término más amplio, en Freud en los 6 primeros años. Has mostrado la complejidad y, te digo, bien pudiera ser que la palabra determinismo es como muy abstracta y no sirva para avanzar. A mí se me ocurrió eso, pero si en el movimiento que hacemos encontramos cosas mejores, la cambiamos. Yo no me apego a este inicio. En No ese se habla sentido. de determinismo psíquico, ¿No se entonces puede hablar? no se salió de cualquier lado. Bueno, me pareció que llegó a ese punto. Cuando el determinismo es psíquico, queda deslastrado de su carga el trauma, por ejemplo, lo traumático de la realidad. Entonces se va armando un espacio más complejo de Claro, combinaciones y determinación. ahí, me Bueno, parece que eso que marcaba Sergio de la inclusión de la dimensión de la fantasía es fundamental en el paso freudiano. perdón, yo quería decir alguna cosita, porque me parece interesante esto que marcaba Raúl, de que Freud deja en claro que el determinismo no pasa ni por lo neurológico ni por lo biológico. Eh, pero ahí se mete en un brete, porque cuando hablamos de lógica, sí, evidentemente que, sería otra lógica la que está planteando. Él es médico, ¿no es cierto? Y viene del campo de la medicina, de la neurología encima, ¿no? Pero, y ese es el punto, porque al plantear que al plantearse esto del determinismo, que hay una causa o dos o muchas, pero esto lo pone en el campo de la medicina, lo pone en el campo de la medicina a través de encontrar síntomas psicopatológicos, digamos, ¿no? Patológicos. Entonces ahí es donde, digamos, me parece que ahí es donde se crean las contradicciones en Freud, porque lo patológico lo lleva a la medicina, pero el trabajo con la gente, con los analizantes,
lo lleva a otro campo, me parece. Eso me parece que es interesante de poder situar, mirar, ¿no? Porque son los mismos analizantes los que primero lo llevan a pensar de que la causa está en algún trauma que tiene que ver con la seducción paterna, y son los mismos pacientes los que también lo llevan a las fantasías histéricas, ¿no es cierto? Es decir, eh, eh, que Freud tiene sobre la marcha que empezar a plantearse otras cosas, ¿no? Y entonces habría que ver, como decía Sergio, qué pasa con el autoanálisis, ¿no? Porque ahí se encuentra seguramente con algunas otras cosas, ¿no? A mí me parece, perdón, a mí me parece que en el límite está la discusión sobre si la relación del psicoanálisis con la ciencia. Sí, Me parece claro. que me parece que el determinismo nos lleva a la ciencia. Me parece que Freud tiene una aspiración científica que no deja nunca y nombra el psicoanálisis como una ciencia, nuestra ciencia psicoanalítica o psicoanalítica, dice siempre. Y Lacan tiene a veces solo lo leía como de una desesperación por ubicar al psicoanálisis en una ciencia. Inclusive habla de que algún día se escribirá el teorema Lacan, con lo cual él tiene una aspiración científica, hasta que en el seminario Lanzhou termina, hay un largo recorrido, y en el seminario Lanzhou termina diciendo el psicoanálisis no es una ciencia y nunca lo será. Con Pero lo cual no ahí lo tenemos... deja, pero no lo deja de tomar, me parece, ¿eh? La aspiración a que sea una ciencia. A mí me parece que no, me parece que a partir de eso él dice otras cosas. Me parece que termina diciendo algo del orden que si es ciencia, nos perdemos el psicoanálisis. Me Yo no meto, dice que es un delirio, se cosa, repite la frase, es un es un delirio de que delirio se que espere una aspira a ser ciencia. una ciencia. Pero como no hay progreso, dice, el psicoanálisis no es una ciencia ni nunca lo será. Sale de allí, además, sale de una entrevista que yo ya he hablado mucho de eso con Chomsky, para decir, para decir que, bueno, que la ciencia lingüística está muy mal orientada y que la ciencia en general está muy mal orientada para el psicoanálisis. No es fácil esa discusión, la nombro nada más, pero me parece que esta relación del psicoanálisis y la ciencia es una discusión que está siempre candente. Totalmente, pero no termina de... Pero Que no podemos, Lacan no la termina. Yo quería decir algo. Yo creo que la termina, pero bueno, son diferentes posiciones. Eso no quiere decir que nos explique, pero creo que, como dije hace un rato, esa preocupación por poner la contingencia del lado del síntoma. El síntoma es contingente, el sueño es contingente, el Lanzhou, la umbevilla no es la misma determinación que la psicopatología de la vida humana. Me parece que ahí hay un intento de Freud, de Lacan, perdón, por salirse del determinismo. Y creo que Freud también, cuando decimos que él no deja de ser metodológico, pero es otro método que el anatomopatológico, para decirlo de alguna manera, sigue siendo metodológico. Ahora, ¿cómo se entiende un método que no sea científico? O sea que en el psicoanálisis por eso se busca, como decía Raúl, una lógica trivalente, porque el principio de no contradicción en el psicoanálisis no corre. Entonces, por eso tenemos siempre esta relación ambigua, cercana, adyacente con la ciencia, me parece a mí, pero asintótica, como que nunca se alcanza aquello. Si es que quisiéramos alcanzarlo, no lo sé. Bueno, eso nada más. Graciela Brescia. Pero a mí me parece que... Graciela Brescia, espérate que está Graciela Brescia levantando hace rato la mano. Bueno, yo lo que quería decir es que me parece que finalmente lo que quedó como establecido en Freud
que da que es como la explicación, digamos, o lo que da cuenta de las neurosis o de la psicopatología, es lo que llama las series complementarias, que un poco se mencionó acá. Y me parece que ahí en la serie complementaria él junta, por un lado, lo que es innato, que podría ser lo que viene del terreno de lo pulsional, digamos, de lo sexual en ese sentido, en tanto pulsión. Junta lo que son los recuerdos infantiles, y me parece que ahí entra lo visto, lo oído, que nombraba Sergio, y la fijación libidinal, la Raúl, historia libidinal. Sí, no, no pero primero importa. me parece que lo citó Sergio, ¿no? Mm. Y ahí aparece toda la fijación libidinal y la historia libidinal, y después, como tercer término, lo que ubica es el desencadenante actual. Me parece que eso quedó como explicación o como muy central en el psicoanálisis freudiano, que el tema de la determinación quedó resuelto en esta formulación, en esto, ¿no? De las series complementarias. Eso diría por un lado, no sé cómo lo ven. Y por otro lado, lo que quería decir respecto a este tema en Lacan, lo que yo vi es que en muchísimos seminarios, casi desde el primero y pasando al de la angustia, Se cortó. No, te este, alejaste del micrófono, Graciela, no se escuchó. lo que decía es que me parecía que Lacan le da mucha importancia en varios seminarios, yo no sé si es del primero o el segundo lo he visto, y pasando la angustia en muchísimos seminarios, es la cuestión del Umbel. Lacan le da muchísima importancia al concepto de Umbel, diferenciándose de lo que es, digamos, en la relación de los animales con el medio ambiente, y pone mucho énfasis en la cuestión del medio, o sea, de la relación del sujeto con el medio. Y hay toda una especificación en este sentido en Lacan. Me parece que esto es vecino, que es próximo a la cuestión de la determinación, que hay ahí como un desplazamiento en Lacan, del problema de la determinación o de la causa con la noción de Umbel, con la relación con el medio. Bueno, esto diría por ahora. Silvia Sí, Saskin. sí, yo quería decir que el determinismo está en tanto es el lote, la lotería que nos tocó en suerte y que tiene que ver con las generaciones anteriores, sí, pero a eso le agrega la responsabilidad del sujeto, incluso a Freud mismo. ¿Qué tiene usted que ver con todo esto? Eh, Lacan para Lacan también y claramente diferencia la histeria como psicopatología del discurso histérico, por ejemplo. Y va justamente a decir que es en el análisis donde el inconsciente se hace discurso. Así que, digamos, no es tan determinista. Por otro lado, no acuerdo con que no aparezca el trauma como algo fundamental, porque está el trauma, la fantasía y ahí aparece la cuestión del deseo y la cuestión del goce, articulado en el síntoma. No sé no sé cuándo escuchaste que el síntoma no tendría ese papel del que estás hablando. Bueno, cuando están hablando del determinismo y cuando decía el trauma, Juan Carlos, eh, ¿dónde quedaría el trauma? No, Eh, me parece que era por lo que decía Sergio, pero me parece que es una manera de entenderlo, es que sí, que cambia algo de ese lugar de 100%, ¿no? Que deje de tener importancia, ¿no? Ujú. Aunque no exista lo Por supuesto, shock yo lo entendí traumático. de ese modo, ¿no?
Iba en línea con lo que estaba explicando, no que el trauma en sí deje de ser significativo Ujú. o lo que tiene valor traumático para un sujeto, ¿no? Y ahí comienza, justamente, con lo que tiene valor traumático para el sujeto. Ujú. Trauma es núcleo alrededor del cual se constituye el inconsciente. Sí, Definición de pero si Freud. me permiten, Lacan después habló de traumatismo. Sí, Entonces el true es el agujero. Eso despositiviza, me parece, el trauma. Claro, Y que se trata de que el psicoanálisis se trataría de lo traumático de la sexualidad. El agujero ese es el de la no relación. Me parece que Lacan umbilica alrededor de ese agujero algo de la causalidad en los últimos años. Me excedo, me extiendo burdamente, pero es para decir que entre el inicio freudiano del trauma y lo que hizo después Lacan con todo eso, me parece que el traumatismo es un giro que hizo Lacan en el campo de la causalidad. Por lo Claro, tanto, hay que pasar 30 años de la enseñanza de Lacan para llegar a algo de eso, a ver si es cierto o no. Me pareció a mí, les tiro eso, porque entonces desprendería el shock traumático va a la sala de emergencias y el campo de psicoanálisis se ocuparía del traumatismo, pero en el sentido de el efecto sobre la subjetividad de que no hay relación. Y acota el terreno, la sexualidad a ese punto, mejor dicho, las consecuencias de la sexualidad en ese punto, que puede ser, pero, es lejano, no tiene un efecto grande. pero Juan Carlos, que sea núcleo no quiere decir que no sea agujero. Sí, Bueno, entiendo eso, un agujero, núcleo, lo que me parece es que no tiene, la no relación, no tiene, me parece que hay dos nociones de trauma. El trauma en el sentido de la más cerca de la medicina, del trauma en el sentido de la inexistencia de la relación sexual. Creería eso, pero les digo, son como 60, 70 años de texto psicoanalítico, lo de Freud más lo de Lacan, no sé, sí. quién puede hablar tanto. Los de Freud, me parece que los de los lectores y practicantes del psicoanálisis que continuaron el movimiento de Freud, y me parece que también es con todo eso que Lacan va hacia ese momento, ponele, en el que define el trauma como lo traumático, ¿no? Eh, Porque en Freud ya hay esto que mencionaba de alguna manera Raúl y que mencionaba Sergio, ya hay una pérdida de consistencia de la determinación del orden de la realidad, por ejemplo, de la seducción paterna, que fuera únicamente a cargo del padre, ¿no? Me parece que en Freud ya hay cuando dice no creo más en la en mi histérica, que es como una frase que digamos, sí, ha circulado mucho. eh, Me parece que ahí está mostrando que pierde para él consistencia la referencia a una realidad concreta del núcleo traumático con el que se encuentra. Ahora, el encuentro de ese límite que vos estás señalando, Marta, se me ocurre, es efectivamente es el encuentro, por ejemplo, el encuentro de un cierto límite cuando de repente se problematiza una explicación, hablando rápidamente, de las cosas recurriendo solo al Edipo freudiano, digamos, que hay que dar la necesidad de una nueva vuelta. Ahora, yo lo que me parece que ahí es importante que no es un fracaso, que no es un renunciar a encontrar la determinación, sino por el contrario, es una insistencia en encontrar, en
en no renunciar a una razón después de que la razón encuentra un límite, en que se topa con un callejón sin salida o que se encuentra en un impasse, en una contradicción o en un revoltijo que no puede resolver, ¿no? En ese momento, el psicoanálisis, a mi modo de ver, en Freud, tanto como en Lacan, no renuncia a la razón, avanza con la razón, ¿no? O sea que no nos exime de razonar después de toparse con un límite. La temporalidad es inherente a la discursividad. Y entonces cuando se dice sí, cuando Lacan dice efectivamente el psicoanálisis no puede ser una ciencia, hay que, ojo, porque viene diciendo, y eso es reconocible en Freud muy desde el comienzo, es un discurso, es impensable fuera de una discursividad. El psicoanálisis es un discurso, no puede ser una ciencia, pero la idea también de ciencia varía, no solo para el mismo Lacan, cuando se plantea cuántas ramas tiene la ciencia y no más no van a ser nunca muchas, digamos, señala y puede hasta situarse en dos por un momento en la época del seminario de los cuatro conceptos, ¿no? Pero en fin, eh, no hay una renuncia a la razón, por el contrario, a mí me parece que, que es clave no desprender la búsqueda de la razón, la búsqueda, eso quiere decir determinación, no quiere decir mecanicismo ni, ni ninguna concepción unicausal, porque ya el mismo Freud había objetado la unicausalidad, no hay una causalidad. Claro, Ya una policausalidad ya está en Freud, ¿no? claro, Referías las series complementarias, por ejemplo, ¿no? Ya claro. desde temprano está todo eso, ¿no? Ujú, O sea, responsabilizarse, la responsabilidad del sujeto por el contenido de los sueños, nuestra responsabilidad, consiste, ahí me parece que es interesante no perder esa pista de la convergencia con la idea de que las cosas, que no hay renuncia a la razón. Responsabilizarse es no ceder en insistir en razonar precisamente cuando nos damos contra la pared. No abandonamos, no dejamos de razonar. Y si estamos tratando de ubicarnos en todo este mare magnum, es porque estamos tratando de razonar y nos perdemos al razonar, pero no dejamos de razonar. Disculpe la insistencia, pero bueno, ¿no? está bien. No, no, está bien, Sergio, sí. Sergio. Estaba Elisa primero. No Dale, quiero. bueno. Ah, A porque ver. pensé que No, estaba de antes. Ok. una pavada, quería decir que me parecía que se podía retomar lo que había dicho Juan Carlos de ver si la palabra determinación es la adecuada, porque es una que nos suena por el empleo habitual, Ujú, pero que por otro lado es verdad que todas las veces nos lleva a tener que aclarar que es una determinación, pero responsabilidad de este analista. Y me parece que es un problema, porque a veces es una fiaca, ¿no? Cambiar las palabras, porque uno está acostumbrado a una, pero me parece que esta palabra tiene un lastre, no sé, a mí me hacía acordar, no sé si pasaron por esas lecturas del Cándido de Voltaire, que discute esa idea del fatalismo, como que nos sitúa en una discusión del siglo XVIII, tener que estar aclarando. Entonces, por más que sea una fiaca, me parece que habría que revisar la palabra de verdad, ¿no? Y ver, qué sé yo, si vamos a seguir con estas discusiones, decir, bueno, a ver si buscamos alguna que sea más adecuada para las cosas que queremos discutir, ¿no? Eso. Es que es muy complicado, ¿no, Elisa? Y perdón, Hugo, porque además, ¿cómo diferenciamos, como decía Juan al principio, necesidad, por ejemplo? ¿Es lo mismo decir necesidad que determinación? Hay muchas cosas ahí muchas palabras, ¿no? Muchas, no me gusta decir conceptos, pero hay muchas determinaciones que podríamos desprender de esa palabra. Termino. Libre albedrío o no libertad, qué sé yo. Dale, Hugo, perdón. Pero estamos No, en... simplemente les pido que esto que voy a decir lo tomen como un
balbuceo hipotético. Sí, claro, hay un determinismo que cesa cuando Freud revisa la teoría traumática. Pero ¿qué pasa con ese determinismo? Si se puede llamar determinismo, este es el balbuceo. Y tiene que ver con lo que dijo Juan sobre la sexualidad y la relación y todo lo demás. Cuando Freud dice que después de todo, toda neurosis no es más que una neurosis de transferencia. ¿Qué pasa con ese determinismo cuando la razón de la neurosis, si se puede llamar así, este es el balbuceo, está directamente ligada con la transferencia? Eso nada más. Sí, sí, ya poner la transferencia hace todo la especificidad del psicoanálisis como un desplazamiento del problema del determinismo a una región que implica mucho, una construcción compleja, porque pasar del individuo al determinismo de dos en un campo social, en un campo relacional, eso ya implica, no toda la teoría de la repetición, todo eso. Es, psicoanálisis parece sencillo, pero No es nada sencillo. Bueno, Y por el lugar por donde entres, presenta todas sus complicaciones. Sergio, bueno, cuando levanté la mano iba a hablar de otra cosa, pero como se dijeron tantas cosas después, voy a volver a la cuestión esta del trauma, porque, bueno, como Freud era médico, hay una noción médica del trauma que significa herida, ¿sí? Sin embargo, Freud va a producir un deslizamiento de esa significación médica de trauma hacia aquello que no puede ser tramitado. El trauma es lo que no puede ser tramitado. Entonces, por ejemplo, cuando habla en 1895 de la vivencia sexual traumática infantil a reprimir, primer paso de la fórmula canónica del síntoma, lo que significa es que frente a esa vivencia sexual no hay modo de tramitarla, ni físicamente, porque el niño no tiene la maduración física para la descarga, ni psíquicamente, porque no puede simbolizar eso que está pasando. Entonces, esa vivencia sexual infantil es traumática porque no puede ser tramitada. Y es importante la última parte de la oración, a reprimir. Porque justamente no es reprimida porque no tiene sentido. Hay un sinsentido ahí y entonces no puede ser tramitado porque no hay sentido. Por eso es a reprimir. Justamente cuando esa vivencia sexual traumática infantil se ligue a otra que le otorgue sentido, recién ahí va a operar la represión. Pero por eso es que en el primer tiempo Freud habla de traumática a reprimir. Porque justamente es esta imposibilidad de ser tramitada porque no tiene sentido, ¿no? Desde el lado físico, porque no hay la madurez biológica para la descarga. Entonces no puede ser tramitada físicamente la excitación, puntualmente. Y no puede ser tramitada simbólicamente porque no tiene sentido para el niño. No puede hacer nada con eso. Y en ese punto es traumática. Ahora, lo que yo decía al principio es que al principio Freud, cuando empieza a buscar al padre como culpable de la neurosis, justamente se está planteando eso, de que la seducción paterna producía un trauma cuyo efecto era la neurosis. ¿Sí? Y lo que va a pasar con Freud no es que él le quite valor al trauma, lo que hace es deslizarlo del lugar de la única causa. Ya no es la causa de la división del aparato, lo que no significa que no tenga importancia el trauma,
precisamente, justamente, aquello que no puede ser tramitado, claro que va a tener importancia, ¿no? Porque justamente es lo que después se va a ligar a otra representación para que opere la represión. Entonces, yo simplemente me refería en la construcción que va haciendo Freud en esos momentos fundantes del psicoanálisis, cómo el trauma de la seducción paterna va ocupando un lugar al principio y cómo Freud lo va deslizando hacia otro lugar, hasta que finalmente, cuando logra construir la primera tópica, el trauma tiene ese lugar, ¿sí?, de eso de lo no posible de tramitar, pero no es la causa de la división del aparato. En 1900. En 1895, en 1894 sí, en 1895 también, en 1896 también, 1897 ya eso empieza a deslizarse, ¿no? Y en 1900 definitivamente ya no es la causa de la división del aparato. El aparato ya está viene al mundo dividido, ¿no? El niño, el aparato psíquico ya se constituye como dividido, y esa explicación incluso la podemos encontrar en el último texto de Freud, el de la división del yo en el proceso de defensa, ¿no?, en donde justamente la admisión de la castración materna es lo que divide el aparato, ¿no? Cuando el niño admite la castración materna, cuando está en eso de que admite y no admite, en esa ambivalencia, ahí se produce la división del aparato. O sea, ya no tiene que ver, o en todo caso, si queremos, lo traumático sería eso, la castración materna, ¿no? Y respecto al tema de la ciencia, simplemente voy a decir una frasecita de Silvio Rodríguez. He preferido hablar de cosas imposibles porque de lo posible se sabe demasiado. Es decir, por más que el psicoanálisis nunca llegue a ser una ciencia, nunca pierde la pretensión de ciencia, aunque sea un imposible. Y eso va ligado al tema de la razón. Como decía Raúl, que no se renuncia a la razón. Ahora, el punto es que me parece que cuando Freud empieza a plantear esta cuestión del inconsciente y que el inconsciente tiene otra razón, otro modo de trabajo. Digo, pensemos en la epicrisis del caso de Elizabeth, cuando él dice, no siempre he sido psicoterapeuta, he sido neurólogo y me llama la atención que cuando escribo mis casos clínicos no tienen la forma de una monografía científica, sino más bien cobran un aspecto literario. Pero, dice, me justifico a mí mismo de esta cosa, que no es de mi preferencia, por la naturaleza del objeto con el que trato. O sea, que, como dijo Graciela en un momento, son los analizantes, es el inconsciente de los analizantes el que lo va llevando a Freud, a otro lado, ¿no? Ese es el movimiento, ¿no? Es ese el movimiento. Y entonces me parece que Freud va llevando el psicoanálisis por esta, yo diría, honestidad intelectual, si ustedes quieren, de tomar, ¿no?, lo que le enseñan sus analizantes, va llevando el psicoanálisis al límite de la razón, pero ¿de cuál razón? La de la razón occidental. Y el punto es ese, que me parece que a esta altura de la Soirée no podemos seguir identificando razón a razón occidental. Que hay otras razones que no están moldeadas en la razón occidental, que no están moldeadas en el logo griego, que hay otra razón. Y que me parece que hay algo que ahí Freud opera, sin saberlo, por supuesto, sin saberlo, de que lleva, el psicoanálisis lleva al punto límite de la razón occidental, para darle lugar a otro tipo de razón. A otro tipo de razón. Respecto de la ciencia, Sergio, vos sabés que hace muchos años yo decía que se ve que este trabajo con la ciencia del psicoanálisis siempre me interesó, porque yo decía algo del orden de que el psicoanálisis no cesaba
de no ser una ciencia. Entonces, el psicoanálisis no cesa de no ser, está mostrando esa tendencia constante hacia ese lugar, pero nunca es una ciencia, lo que no implica que no tenga una direccionalidad hacia la ciencia. Y en eso estoy absolutamente de acuerdo con la frase de Silvio, Zanahoria, como una al que zanahoria el burro. con las dos queremos mucho a Silvio Rodríguez. Marta, ¿puedo decir algo? Eh, Sí, lo que me bueno, parece es que, son fíjate 30 dónde, ¿eh? y 30. ¿Quién más? Entonces, bueno, decí algo para cerrar. No, Y, si y querés no termina las despedimos. preguntas y yo tengo siempre... Dijimos 2:30 y ya son 2:29. O sí. ¿Quién más Hemos- levantó la mano? Silvia Sakin y quién más. Nadie más. Bueno, que termine Silvia Sakin rápido y cortamos. No, está bien, habla vos. No, yo le digo, ¿vieron por qué invité a Sergio Cambe, que él no sabe? ¿Por qué lo invité? Bueno, lo invité. Lo invité no por sabe, cierto ¿Por qué? trato con Freud que tiene. Bueno, Impresionante, este, la verdad es Pero impresionante también eso. tiene un punto de vista de Freud. Yo no coincido con lo que dice de que el psicoanálisis va para el lado de la racionalidad. Yo creo que Freud se hizo cargo de la insensatez. A mí me gusta pensar ese psicoanálisis. El psicoanálisis se hace cargo de lo irracional, de la insensatez y que va para ese lado. Quería decir eso. Yo solo quería decir que habla mucho de lo visto y lo oído, ahora pasó mucho agua desde que se dijo, pero lo visto y lo oído remiten a la pulsión escópica y a la pulsión invocante. Y la pulsión invocante, digamos, hace al superyo y hace a toda una reestructuración del campo del trieb. ¿Por qué? Porque es la única pulsión que no puede cerrarse, digamos, porque la oreja no tiene esfínter, digamos, y esto abre todo otro campo que incluye al super yo, que por otro lado hacen alusión al complejo de Edipo, pero no hacen alusión a Tótem y Tambú, que son distintos. Una cosa es el complejo de Edipo y otra cosa es Tótem y Tambú y el asesinato del padre. Y que sí, yo la le proponía a Sergio que hay algo de Totén y Tabú que es un poco mejor el lineamiento lacaniano que sigue más la historia de la filosofía, cosa que es para hablar. Totén y Tabú incluye los salvajes, el Totén y el Tabú, y y la equivalencia del goce y el falo, mientras que el complejo de Edipo solo es en relación a la madre. sí, lo que quería decir es que en el aspecto filogenético Freud es muy interesante Totén y Tabú. Bueno, no importa. Les agradezco. Esto no sé cómo puede continuar. La palabra determinismo es un problema y no sé, después por mail seguiremos o escucharemos sugerencias. No estoy apegado a un nombre, si me... bueno, veamos la próxima cómo seguimos y cómo retomamos o cómo continuamos. Sí, la idea de dónde viene esto es del clínico, el Sí, analista y la causa. sí. Eh, Todo ese recorrido sugiere volver a plantear un problema de un modo, yo diría, de insertarlo en el cuadro actual de la razón, si se puede, si podemos. Bueno, Muchas entonces gracias a nuestros podemos invitados. despedir. Gracias. Nos Pasar un chivo, ¿puedo pasar un Gracias, chivo antes de que se vayan? Dale. Los invito para el miércoles 20 de mayo en un centro cultural que está en Chacarita, en Fraga, no sé cuánto, después voy a publicar bien, a la presentación de mi último libro, El otro giro del 20, el psicoanálisis ante la diversidad sexual. Ese, Este, por casualidad, Bueno, es en el galpón de Guevara, no, Fraga. en
Está en la calle Fraga, no sé cómo se llama. Después voy a hacer el flyer con toda la publicidad bien y todo eso. Pero sé que está en la calle Fraga, nada más el lugar. Y bueno, el miércoles 20 a las 19 horas. 19:30, por ahí. Es un horario que estamos llenos de... El trabajo principal es ese horario, es ese problema. No sé, pero bueno, Tenerlo los en lugares. cuenta, si lo haces al Bueno, mediodía, pero hay podemos otra ir. gente hay otra gente que no participa de esa reunión, de modo que la invitación está ahí y bueno, algunos no, algunos que otros, por ejemplo, en mi caso no voy a estar en Buenos Aires, pero Ujú, pero bueno, está hecha la invitación y exactamente, bienvenida. nada más que eso. Y Bueno, después, Graciela, seguimos esa conversación sobre lo irracional y lo racional. claro. Me Bueno, Chao, muchas chao, nos gracias. Hasta vemos. luego, Chao. gracias a todos. Chao. Gracias.